amigos de Diario Ya, así están las cosas hoy con Jeremías Quintanilla y hoy tengo un invitado muy especial que es Camilo Rodríguez, que me acompaña hoy para hablar un poco sobre el panorama de las elecciones. Muchas Camilo, gracias. ya el domingo son las elecciones. La carrera que estuvo dura, estuvo larga para muchos, estuvo corta para otros porque no le dio el tiempo ni siquiera para acomodarse a muchos partidos. Pero quiero que nos cuente un poco cómo está el panorama hasta el día de hoy, cómo desde su perspectiva como candidato a diputado, cómo ha visto las elecciones. Bueno, yo tengo 35 años de ser periodista y en los últimos 5 años he vivido una situación muy difícil que tiene que ver con el narco porque células del narco me quitaron a 3 hijos. Eso me ha llevado a hacer un estudio muy grande del tema del narco en nuestro país y eso también fue lo que me llevó a ser candidato a diputado y espero que diputado porque yo soy el primer lugar en la lista de diputados de mi partido por San José, que es el partido aquí Costa Rica manda. Y el tema fuerte para mí es el tema del narco, lo que el narco está haciendo en nuestro país. De hecho, hay mucha, entre las encuestas, la principal problemática que mira hoy en día la gente es la violencia, es el narcotráfico, 89% el sicariato. de la gente. Sí, exacto. Y usted que ha estado muy involucrado en el tema, de hecho cuando estalló este tema de Celso Gamboa, pues usted fue de los primeros que años antes lo había denunciado. El único que lo había denunciado antes. Y me trataban de loco, que estaba loco, que eso era una locura mía. Y él es la punta del iceberg. Llevamos 17 extraditables, de quienes yo he denunciado a 16, pero hay muchísimo más. Yo he denunciado a más de 200 personas. El problema del país es que se convirtió en la bodega de cocaína más grande del mundo. Colombia es 27 veces más grande que Costa Rica. Claro. Y sin embargo, Costa Rica es la bodega más grande del mundo. Viene la cocaína del cartel de los Soles de Venezuela, viene la cocaína del cartel del Golfo, los tiburones de la cocaína de América Central, la cocaína del cartel Jalisco Nueva Generación, del Mencho y del cartel de Sinaloa. Todos tienen células, grupos organizados en nuestro país. Qué difícil, qué complicado, ¿verdad? Porque siendo Costa Rica un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, referente mundial de la paz y de la felicidad que da, ¿cómo es que esto llegó a crecer tanto? O sea, desde su punto de vista, ¿qué es lo que movió tanto para que esto ocurriera? Una abuela mía decía, la vanidad es la puerta por la que todos entramos al infierno. Yo diría la vanidad y la ambición. Fíjese que quien encabeza las encuestas en nuestro país, Laura Fernández, no tiene derecho a la deuda adelantada, igual que pasa en mi partido. Es decir, es la primera vez que participamos, entonces no tenemos derecho a deuda a partir de una elección anterior. Ha gastado 12 millones de dólares, 6 mil millones de colones. ¿De dónde? Yo sostengo que del narco. De hecho, 3 narcos me llamaron y me dijeron, mire, deje de atacar a Laura, no nos sirve que ataque a Laura, nosotros apoyamos a Laura. Y para mí eso es algo gravísimo. El hecho de que esté ahí Mayuli Ortega, no es simplemente que está. Mayuli Ortega es la presidente del Partido Pueblo Soberano y Mayuli Ortega no solo se hizo pasar por mexicana en Estados Unidos, siendo ella costarricense para participar como candidata a una alcaldía en Tecolutla, Veracruz, México, sino que además fue compañera sentimental de 3 narcos. Primero del primer esposo de ella en México, que murió en una emboscada junto a un hermano de él, una emboscada, un tumbonazo entre narcos. El segundo, Wenceslao Santiago, alcalde de Tecolutla, Veracruz, México, vinculado con narcos. Y el tercero es de Ochoa, un gobernador narco de Veracruz. ¿Qué creo yo? Que hay una penetración de los narcos mexicanos a través de Mayuli Ortega. Y vamos más allá, no solo el narco, el satanismo, la institución de una iglesia de la Santa Muerte en nuestro país. Eso bueno, de hecho fue nació en noviembre. La que se inauguró el 2 de noviembre aquí en San José. Exactamente. Y que precisamente
ellas dicen que es una iglesia exclusiva para mujeres también. Exactamente. Y no solo sectaria en el sentido de que es una iglesia de mujeres, sino que además hay una relación directa de la Santa Muerte, del culto de la Santa Muerte y del Santo Malverde con el narco. ¿Y quién trae eso a nuestro país? Mayuli Ortega. En el caso de Laura Fernández, el abogado del presidente, que es el primer lugar de la lista de diputados por Alajuela, es abogado de una gran cantidad de narcos. De hecho, es abogado del caso de lavado de dinero más grande de la historia del país, que aquí se llama Caso Fénix. Ajá, ¿ese fue el de qué año? El caso Fénix es del año 2024. Es reciente, sí. Es reciente y él es abogado de La Trocha, que es un caso de corrupción ocurrido en un gobierno de liberación. Es abogado de Eduardo Manuit. Él mismo me llamó a mí cuando empecé a atacar al narco Eduardo Manuit para pedirme que dejara de mencionar a Eduardo Manuit. ¿Quién es Eduardo Manuit? Es muy importante quién es. Eduardo Manuit es un narco venezolano, gobernador de un departamento que se llama El Guárico en Venezuela, socio de Hugo Chávez. Él traficaba drogas junto a Hugo Chávez en el cartel de los Soles y en un momento dado se mete a traficar armas. Y Hugo Chávez le reclama porque lo deja por fuera a él. Y entonces le dice, nosotros lo vamos a excluir a usted y lo vamos a matar. Y él viene en carrera y se refugia en nuestro país. Ese es Eduardo Manuit. Y José Miguel Villalobos es ese personaje y es en primer lugar en la lista de diputados de Alajuela del Partido Pueblo Soberano. Que yo me atrevo a decir que si no lo obligan a renunciar, Pueblo Soberano va a perder por lo menos el 40% de los diputados que podría tener. Sí, porque, bueno, sí es una de las principales causas, pero ¿por qué será que enarbolando la bandera de la seguridad y todo, incluso invitando al presidente Bukele a venir aquí, cómo es de que no tomaron eso en cuenta? Me parece que Rodrigo Chávez es un estafador político. Él es una figura muy cercana a los narcos. Fíjese que en San José, por ejemplo, el cuarto lugar es Mayuli Ortega y el quinto lugar de Pueblo Soberano, Gonzalo Ramírez Zamora, es un pastor evangélico que ya fue diputado, que fue presidente de la Asamblea Legislativa y que en su trabajo como abogado falsificó una sentencia de un juez y falsificó la firma de ese juez para sacar a un narco de la cárcel. Este Gonzalo Ramírez Zamora, que va en el quinto lugar, estuvo en la cárcel por ese delito. El séptimo lugar se llama Barzuna Thompson, primo hermano de Thompson, el alcalde de Alajuela, que es de Liberación. Ese Barzuna Thompson es un agente de seguros que llevó a Celso Gamboa y a Choreco al INS para ver cómo podían introducir 10 millones de dólares del narco en el INS. Y van en el séptimo lugar. Es que es terrible lo que está pasando. O sea, y eso digamos que son los primeros 6, 7 lugares. Sí. Ya no digamos los 40 que pretenden alcanzar. ¿Quiénes serán los demás? O sea, bueno, por ejemplo, yo creo que la gente no sabe quiénes son. ¿Qué pasa en Pueblo Soberano? ¿Qué pasa con Mayuli Ortega, con José Miguel Villalobos, con Gonzalo Ramírez? Pasan las dos costas. Porque Choreco, que es el brazo político del narco Celso Gamboa, colocó al primer lugar por Limón, que se llama Osvaldo Artavia, y colocó al primer lugar por Punta Arenas. Estamos hablando de 5 personas vinculadas al narco solo en Pueblo Soberano. Y yo quiero atacar 2 partidos más vinculados al narco. Uno es el Partido de Unidad Social Cristiana. Llevan el primer lugar de la lista de diputados por Punta Arenas a Freiner Lara, alcalde de Golfito, que es un narcoalcalde que estuvo metido en el narco desde el tiempo en que era capitán de puerto en Golfito. Y el primer lugar en Alajuela se llama Arturo Campos, socio político de Leslie Bojorges, que era diputado de la Unidad y que ahora se pasa para Pueblo Soberano. Para Pueblo Soberano. De nuevo, vínculos en el narco. Y el tercer caso es el PAC. El PAC tuvo a Celso Gamboa de ministro de Seguridad. Y Celso Gamboa y luego Michael Soto convirtieron a Costa Rica en un puente de narcos del cartel de los Soles hacia Estados Unidos. De hecho, durante el gobierno del PAC, mientras nosotros estábamos encerrados en la casa por el COVID, pasaban por Costa Rica grandes cargamentos
de uranio enriquecido de Venezuela, de lingotes de oro de Venezuela, de dinero, camiones con dinero y camiones con cocaína del cartel de los soles. O sea, llegaban aquí por el puerto. Cruzaban las fronteras, llegaban a Panamá y de Panamá eran escoltados por la policía de Costa Rica. Vea el nivel de penetración del narco, que los mismos policías de Costa Rica escoltaban los camiones desde la frontera con Panamá hasta la frontera con Nicaragua. ¿Y quién era el director de la policía en ese momento? Celso Gamboa, era el director, era el ministro de seguridad. ¿También? Celso Gamboa era el ministro de seguridad. Ajá, o sea, él tenía el control de todo. Tenía el control absoluto de todo. Usted y yo venimos de un almuerzo en el que yo conté que Celso Gamboa, junto a Gerald Campos, que es el ministro de Justicia actual del país, le dijeron un viernes en Escazú, en una casa, a un narco colombiano, le cobramos $700,000 por darle protección. Él no pagó y lo detuvieron el siguiente lunes. La policía lo detuvo el siguiente lunes. Es decir, Celso Gamboa cobraba aquí a los narcos protección y cobraba peaje. Y en esa reunión estaba Gerald Campos, ministro de Justicia de este gobierno. O sea, en esa misma reunión estaban los dos. Ellos dos representando a la Celso autoridad, digamos. Gamboa, Ajá. y estaba Gerald Campos. Gerald Campos en su posición de ministro de Justicia. Y Celso Gamboa le dijo al narco, si paga $700,000 lo protegemos. Imagínese la clase de relajo. Claro. El nivel de cinismo que hay, digamos. El nivel de cinismo, exactamente. Y con esto, bueno, esta situación, digamos, se le ha descontrolado mucho a este gobierno. Pero el gobierno echa la culpa que los diputados. No. El tema viene desde mucho antes. Ciertamente inició con Liberación Nacional. Aquí llegaron los primeros narcos en el gobierno de Don Pepe de 1970. Robert Vesco. Fiona, un narco francés, Elizalde, un narco mexicano, en los gobiernos de Don Pepe Figueres y de Daniel Oduber, del 70 al 78. Luego vino Caro Quintero, que fue famoso en el gobierno de Luis Alberto Monge. En el gobierno de Oscar Arias, en el primer gobierno de Oscar Arias, el jefe de signos externos de Oscar Arias se llama Ricardo Allen. Y Ricardo Allen fue detenido poco tiempo después por narcotráfico. Y él era encargado de los anuncios de televisión, de los anuncios de radio, de los anuncios de periódico y de las vallas de carretera. Ese era, imagínense, hace 40 años. Pero la penetración ha sido muy fuerte en los últimos años. O sea, digamos, en los dos gobiernos del PAC y en el gobierno de Pueblo Soberano. Muchos de los grupos entonces organizados que tenemos en Costa Rica ya son una segunda generación. Son una segunda generación, exactamente. Celso Gamboa es una segunda generación. ¿Y usted cree que tenga mucho que ver el hecho de que el presidente, digamos, él alega siempre en sus cadenas que él ha hecho lo posible, que han hecho esto, que han sugerido esto, y que el Poder Legislativo no lo ha dejado hacer la seguridad? No lo creo por la siguiente razón. Él tiene entre la gente más cercana a 7 u 8 grandes colaboradores del narco y no ha querido quitarlos. Ya hablé de Gerald Campos, el gran amigo de Celso Gamboa y el ministro de Justicia en este momento. Marlon Cubillo, el jefe de la policía en todo el país. Antes de ser director nacional de policía, él fue director regional de policía en Limón. Y cuando él era director regional en Limón, el fiscal en Limón era Celso Gamboa. Y yo he denunciado que hay tres narcos que le pagaban a cada uno de ellos 5 millones por mes. O sea, estoy hablando de Macho Coca, que está para extraditar, de Pecho de Rata, que está para extraditar, y de Gato Col, que está también encarcelado. Cada uno le daba 5 millones a cada uno. Es decir, Celso Gamboa hace 20 años, y quien es ahora director de la policía, Marlon Cubillo, cada uno recibía 15 millones por mes del narco. Es algo gravísimo. Es decir, desde el segundo gobierno de Oscar Arias, gobierno de Laura Chinchilla, los dos del PAC y este gobierno actual han tenido una fuerte penetración del narco.
Quien manejó la comunicación en la campaña de Rodrigo Chávez se llama Federico Cruz Arabanja, se le conoce como Choreco. Choreco dejó de trabajar supuestamente con el presidente y se fue directamente a trabajar con Celso Gamboa. Yo se lo comuniqué a Pilar Cisneros, precisamente el día que Pilar Cisneros me dijo que entrara al partido Aquí Costa Rica Manda, porque este partido era el partido del presidente. Luego él fue combinado a cambiarse de partido porque fue Mayuli Ortega la que consiguió el recurso, sobre todo de narcos mexicanos y colombianos, para montar esa estructura. Ahí hay un narco costarricense, le dicen Gallo o Sombra o Papá Chávez, que me ha dicho a mí que él aportó millones de dólares para esta campaña. Sí, porque es interesante que un partido que surja nuevo, ¿verdad? Casi que tiene una inversión mucho mayor que todos los demás. No mucho mayor. Me atrevería a decir que ha gastado más plata Pueblo Soberano que los otros 19 partidos juntos. Claro. ¿Y de dónde viene la plata? 6,000 millones de colones y el máximo donante oficial solo puso 120 millones. 120 millones. 120. ¿De dónde salen los otros 5,880 millones? Es plata del narco. Nosotros vamos hacia un narcogobierno y estamos en un narcoestado. ¿Cómo mira usted el panorama de la gente? O sea, ¿qué dice la gente en las calles? Creo que se va a dar una gran sorpresa. Fíjese que las encuestas entrevistan a 1,500 personas. Y hay información que indica que al menos 2 de esas encuestas tuvieron que hacer más de 8,000 llamadas. O sea que hubo 6,500 personas que no le dijeron al encuestador por quién van. Yo me atrevo a pensar que Laura va arriba, pero con un 25%, no más de 30%. No llega ni a 30%. ¿Qué va a pasar con el resto? Es una gran incógnita. Creo que hay una segunda vuelta y no sé si es entre Laura y Álvaro Ramos de Liberación o entre Laura y Claudia Dobles del PAC. Esperaría que no, porque el PAC de nuevo le abrió las puertas de par en par al narco en este país. O entre Laura y Ariel Robles, esperaría que no, porque Ariel Robles es el defensor del cartel de los soles en Costa Rica. O sea, al final si fuera Claudia y Laura o Ariel y Laura, sería prácticamente el menos peor, el menos malo, sí, el menos malo. Sí. Pero qué interesante cómo es cierto eso de que este partido surge de la nada y entra con una gran fuerza, no solamente por tener... por ser la figura, digamos, de la continuidad, sino porque hay que gastar en publicidad. Y lo que han gastado en publicidad es increíble. Imagínense que el gobierno tuvo entre sus figuras el nacimiento de 2 partidos. Aquí Costa Rica Manda, que yo encabezo la lista de diputados. Aquí Costa Rica Manda estuvo Choreco, ¿no? Estuvo Choreco originalmente, Ajá. Luego fue expulsado de Choreco. Cuando yo ingresé ya no estaba Choreco, estaba don Antonio Robinson Thompson, pero don Antonio Robinson Thompson ingresó a este partido y este partido era el partido, del chavismo. Luego en Casa Presidencial se fragua un nuevo partido, lo forma Mayuli Ortega y ese es Pueblo Soberano. Cuando yo me acerco a doña Pilar Cisneros en marzo, abril del 2023, ella me dice que el partido va a ser Aquí Costa Rica Manda. Y de hecho, ella no quiere nada con Pueblo Soberano. Y hay hasta grabaciones. Eso le dice que hay hasta videos donde ella dice que no. Y que no quiere nada. Ella no quería con Mayuli Ortega, ni con Pueblo Soberano, ni con Laura. ¿Por qué habrá accedido? Por plata. Por plata. Doña Pilar. Lo que le iba a decir es que este partido en el que yo estoy, con muchísimo esfuerzo, no hemos llegado ni a 100 millones de inversión. Con muchísimo esfuerzo. Y ellos tienen 6,000 millones. Ese dato es un dato provocado por la inversión del narco en el partido Pueblo Soberano. El narco ha apostado por 3 partidos en Costa Rica. Pueblo Soberano, Unidad Social Cristiana y PAC. Esos 3 partidos tienen mucha plata del narco. Al final de cuentas, digamos,
el partido que recibe mucho financiamiento también tiene que devolverlo después. Sí, claro. Y ahí vienen las deudas. Y el que paga por llegar, llega para robar. El que paga para llegar, llega para robar. Lo dijo Pepe Mujica. Camilo, y desde la Asamblea Legislativa, ¿cómo pretende usted contrarrestar esa situación? 7, 8 ejes de trabajo, ya están muy claros. Lucha contra el narcotráfico, lucha contra el lavado de dinero, lucha contra los préstamos gota a gota, que son la institucionalización de ese lavado de dinero. Lucha contra el sicariato en nuestro país, lucha contra el Patronato Nacional de la Infancia. Yo lo conocí a usted en medio de mi lucha porque tengo 5 años de no ver a 3 hijos, que tiene que ver con el tema narco, porque mi ex esposa se vinculó a grupos narcos. Lucha contra el INAMU, porque hay una tendencia internacional a que las mujeres tengan derechos por encima de los hombres, a que los hombres no podamos ver a los hijos, a que los hombres, muchos hombres vayan a la cárcel por denuncias falsas, y lucha por devolver el DROP y por devolverle estabilidad a la Caja Costarricense del Seguro Social y a la educación. Hablando del INAMU y todo eso, ¿cómo ves las acusaciones que le han surgido últimamente a Fabricio Alvarado? Me parecen falsas, me parecen ridículas. Yo soy católico, ahora yo soy un católico evangélico, usted y yo nos conocimos en una iglesia evangélica. Por la situación que he vivido de mis hijos, no solo voy a misa y a actividades católicas, sino que también voy a actividades evangélicas. Usted lo sabe, ahí nos conocimos. Y antes de eso yo me enfrenté a Fabricio Alvarado. Cuando Fabricio fue candidato contra Carlos Alvarado en el año 2018, yo solo organicé una campaña de enaltecimiento de la figura histórica de la Virgen de los Ángeles contra los pastores. Y sin embargo hoy creo que aunque aquel momento fue muy importante esa lucha, y hoy es muy importante una lucha contra el culto de la Santa Muerte y el culto del Santo Malverde en nuestro país, creo que en este momento Fabricio es una víctima. Es una víctima y es también un producto de sus propios errores. Porque Fabricio Alvarado negoció con este gobierno y este gobierno le dio vuelta. En el campo aquí se dice, le dio culo de vuelto. Le dio culo de vuelto. Fabricio Alvarado apoya a que el presidente no pierda la inmunidad. Y ahora Laura Fernández ataca a Fabricio Alvarado y le roba la relación con la Alianza Evangélica Nacional. Fíjese que Laura Fernández negocia 24 puestos con pastores evangélicos. A mí me llama mucho la atención, de hecho yo leí toda la nota y escuché la entrevista que les hicieron y todo, pero a mí me llama la atención algo. Cuando los pastores que estaban ahí reunidos dicen, hay algunas embajadas y cosas así. Pero yo digo, ¿para qué quiere un pastor evangélico una embajada? O sea, ¿en qué contribuye? Yo como pastor, digamos, como pastor yo busco el bienestar para mi comunidad, para mi iglesia, digamos, para la fe a nivel nacional, digamos, luchar contra la ideología de género, luchar contra la Agenda 2030, contra el aborto y todo lo que tenga que ver con la fe. Pero yo yéndome de embajador, ¿en qué contribuyo? Es una negociación por puestos simplemente, por puestos. ¿Y quiénes son? De nuevo, Gonzalo Ramírez Zamora, el pastor evangélico que era abogado de un narco y que falsificó la sentencia y la firma de un juez para sacar ese narco de la cárcel. Ese es uno de ellos. Segundo lugar por San José, la esposa de un pastor. No puede ser, no puede ser. Además, este revoltijo que ha hecho Laura Fernández. Y Fabricio es una víctima de esta situación. Aún así, yo no me atrevo a decir quién irá a segunda vuelta con Laura. Puede ser Ariel, puede ser Álvaro, puede ser Claudia. O puede ser Fabricio. Fabricio, sí. Está muy reñida ahorita la contienda, pero yo me pregunto algo. ¿No crees o no consideras de que ha estado muy débil la campaña de diputados? Digo, porque se han centrado mucho en la figura del presidente, ha pasado algo muy interesante. Aquí las campañas antes, la deuda política funciona de la siguiente manera. Son unos papeles.
y yo le digo a usted, mire, Jeremías, este papelito vale 1.000.000 de colones. En este momento no vale nada. Si yo soy diputado, vale 1.000.000 de colones. Entonces, ¿cuál es el negocio de comprar deuda política? Es comprarla con un descuento. Entonces, un papel que vale 1.000.000 de colones, yo le puedo decir a usted, mire, Jeremías, se lo pago en 500.000. Yo espero a que usted salga y yo cobro el 1.000.000 de colones. Y aquí hubo un banco que hizo clavos de oro comprando la deuda de los partidos, que es BST, que es Leonel Baruch, que ha sido muy cuestionado. Y que curiosamente yo lo he defendido porque él vive lo que yo vivo. No puede ver a 2 hijos después de un divorcio. ¿Qué pasa? Este gobierno lo satanizó, pero era mejor lo que pasaba antes, que Leonel Baruch le compraba la deuda a Liberación Nacional, a la Unidad, a Frente Amplio, etc. Y los partidos tenían recursos. Laura Fernández va ganando porque es un partido de fútbol que hasta el minuto 75 jugaba un equipo solo. Y fue hasta los últimos 15 minutos que lograron participar los otros equipos. Liberación no tenía acceso a la deuda política por un tema de una asamblea cantonal. La Unidad tampoco. De hecho, yo digo que la Unidad está vendida al narco porque no sé de dónde sale esa campaña gigantesca de la Unidad. Pero lo que quiero decir es que por mucho tiempo el único partido que tenía recursos para hacer una campaña es el partido de Laura Fernández. Y que digamos su campaña comenzó desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y yo decía, es una campaña lindísima, que a mí me hubiera encantado hacer esa campaña, porque ella ha recorrido todo el país a manos llenas. El tema de los buses es un tema vergonzoso. Usted ve reuniones llenas en todo el país. Pero ellos llevan buses de gente, la misma gente que va a Quepos y que va a Golfito, el siguiente fin de semana va a Limón y va a Turrialba, les pagan entre 7.000 y 17.000 colones por persona y les dan la comida para llevarlos. Sí, es una cantidad inmensa de plata que está moviendo. Son 6.000 millones, son 6.000 millones. Por eso le digo que ella ha gastado más plata que todos los otros partidos juntos. Aún así, la campaña de Unidad Social Cristiana, la campaña del Partido Liberal Progresista, que yo espero que no saque ni un diputado, la Unidad espero que también no saque ni un diputado, la campaña del PAC, son campañas millonarias y no sabemos de dónde. Eso es lo más grave de todo. Digamos, la campaña del PAC ha sido quizás de las que se le ha puesto a la competencia a Laura. Hay mucha gente que fue, ellos pidieron que fue, donaciones que fue por muy, Simpe y todo. Fue muy poderosa en los gobiernos de Liberación y de la Unidad, que le han apostado a Claudia Dobles. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de un René Picado de Canal 7 que le apostó a Claudia Dobles, que los inversionistas de la Nación le apostaron a Claudia Dobles, que hay gente que le apostó a Claudia Dobles porque en los 2 gobiernos del PAC hubo una alianza del PAC con el periódico La Nación, con CR Hoy, con Canal 7 y con Repretel. Recibieron miles de millones, medios que recibieron 5, 6, 8 millones de dólares y que después en este gobierno enfrentan al gobierno y no reciben esos montos. ¿Qué se hizo toda esa publicidad del gobierno? ¿Para dónde se dirigió? Me parece que hay granjas de troles. Se ha hablado mucho de granjas de troles en El Salvador. Ayer me reuní con un TikToker que me decía que el gobierno crea entre 500 y 1.000 cuentas diarias de troles. Es una exageración. Sí. Entre 500 y 1.000 cuentas diarias de troles. Yo le he mostrado a usted que yo ando 10 teléfonos porque me bloquean los teléfonos. Hay un trabajo de hackers, de verdaderos delincuentes cibernéticos, muchos de ellos vinculados con el narco y vinculados con este gobierno. Hay gente que anhela y que desea la continuidad, le dicen a eso, pero siendo imparciales desde su análisis, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas podemos ver del gobierno actual? Aparte de lo que ya hemos hablado del narcotráfico. Me parece que el gobierno actual ¿tendrá algo bueno? Es un estafador político el presidente. ¿Pero qué hizo bueno? Alguien me decía que es un buen mercadólogo. Es un gran mercadólogo y un gran comunicador. Y habla de una manera que le gusta al ser costarricense. Creo que él lo que vino a decir y que le encantó a la gente fue que este país tiene una dictadura, que es mentira que es una dictadura, pero que tiene una dictadura
de partidos muy antiguos como Liberación Nacional y La Unidad. ¿Qué pienso de esos partidos? Que están agotados, que ojalá que desaparezcan. Pero Rodrigo Chávez no le limpia los zapatos a José Figueres Ferrer, el papá de José María Figueres, creador de Recope, creador del voto de las mujeres, el que quitó el ejército. Costa Rica fue durante 70 años el único país del mundo sin ejército. Creó Recope, creó el ICE, creó la Contraloría, creó el ICT, Turismo, creó IFAM, el Desarrollo Municipal, creó el IMAS, creó el INBU. Un intelectual de talla mundial, José Figueres. Calderón Guardia, digamos del calderonismo de la Unidad, creador de la Caja Costarricense del Seguro Social, de la Universidad de Costa Rica, del Código de Trabajo, de las Garantías Sociales, del Ministerio de Agricultura, Don Pepe, del Ministerio de Cultura, de la Sinfónica Nacional, de la Universidad Nacional, del Tecnológico. Esos son titanes de la historia de Costa Rica. No este viejo charlatán, que es además un gran tapiz, un gran borracho, y que consume cocaína, que Choreco, su gran amigo, se lo contó a 3 personas que me contaron la misma historia. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a seguir hablando de eso que se hizo viral, que hasta el mismo presidente lo vio y lo mencionó ahí. Sí, me atacó. Ya venimos. Estás escuchando Radio Ya, transmitiendo las 24 horas desde Costa Rica. Música, noticias, programas y podcasts para todo el mundo. Ser pet lover es mucho más que amar a tu mascota. Es ser parte de una super comunidad donde todos compartimos el mismo estilo de vida. Vivir cada día junto a ellos al máximo. Pero sin duda, uno de los detalles que marcan la diferencia y posicionan a Pet Lover como el mejor club de mascotas de Centroamérica es nuestra hermosa Casa Club, la cual es una propiedad de más de 4 hectáreas ubicada en Pozos de Santana, donde cada fin de semana encontrarás actividades para compartir con tu mascota en un entorno exclusivo, sobrio y natural, donde también se realizan eventos exclusivos en los cuales, por ser Pet Lover, ya estás invitado. Afíliate hoy mismo a Pet Lover Club y disfruta descuentos del 10 al 20% en toda nuestra red de comercios afiliados. Pet Lover Club, donde los amantes de las mascotas se encuentran. Bueno, continuamos con esta entrevista y esta conversación más que todo que tenemos aquí con Camilo, hablando acerca de las elecciones, que ya estamos a pocos días, y hablamos de esas acusaciones que hay mucha gente que dice, Camilo, en los comentarios, Camilo hace muchas acusaciones pero no tiene pruebas. ¿Quién le pasa la información? ¿Cómo se da cuenta usted de toda esa información? Yo empecé denunciando a los narcos. ¿Y quiénes me dan la información? Los mismos narcos. Los narcos van dejando heridos en el camino. Cuando en la DEA, la CIA o el FBI me preguntan, yo digo, los heridos en el camino, porque los narcos van estafando gente, destruyendo gente, dejando gente botada, y es esa gente la que empieza a comunicarme. Por ejemplo, que el presidente es alcohólico y que consume cocaína. ¿Quién lo contó? Choreco. Su líder en comunicación lo contó, se lo contó a 3 personas. El mismo cuento a las 3 personas, que el presidente toma mucho licor y ya cuando está ebrio consume cocaína y no la jala así, que es como uno lo ve en las películas, en los videos, sino que usa supositorios de cocaína. De hecho yo no sabía, sacó ese tema. Yo no sabía que había supositorios de cocaína, ni sabía que la cocaína servía para que la gente se bajara la borrachera. Yo eso no lo sabía. Eso me lo comentó gente cercana a Choreco. ¿Cómo me di cuenta que Choreco se fue para Dubái a cambiar dinero del narco de Celso Gamboa? Porque una persona cercana a Choreco me lo comentó. Ajá. Y de hecho, cuando Choreco llega a Dubái, Pilar Cisneros lo llama el 4 de julio del año 2024, el día que yo solté esa bomba.
Y le dice Choreco, ¿dónde estás? Y ella le dice, doña Pilar, en Dubái. Lo que yo había denunciado. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Porque Choreco llama a alguien más y le dice, doña Pilar me llamó, estaba en los diablos conmigo, y esa persona me llama y me lo cuenta. Y así mismo es que me doy cuenta de todo lo que pasa con los narcos. Porque hay gente que dice, uy, qué barbaridad que él se reúne con narcos. Pero es la única manera. Yo no voy a aprender de narcos entrevistando a monjas y a curas. Es entrevistando a gente cercana a los narcos. Esas conversaciones y esa cercanía con algunos no ponen en riesgo el plan de atacarlos. ¿A mí? Sí. No, porque yo les llevo toda esta información a la DEA. Y porque ellos saben que yo soy el enemigo de ellos. ¿Por qué hay narcos que me dan información? Porque hay enemigos entre ellos. Y así fue como a Celso lo entregaron. A Celso lo entregaron unos narcos hondureños y unos narcos nicaragüenses. Y la información que había de Celso era la información que yo había llevado. Además, desde diciembre del año 2022, yo recibía información de la DEA sin saber que era de la DEA. Y yo compartía esa información. ¿Cuál es la única diferencia entre lo que yo digo y lo que los otros medios dicen? Que a mí no me da miedo nada, porque me quitaron a mis hijos. Y al quitarme a mis hijos, a mí no me da miedo ni que me maten, ni que me amenacen, no me da miedo nada, porque los narcos me quitaron a mis hijos. Mi ex esposa se vinculó con grupos narcos. Entre los pilares que hemos mencionado y que nos ha mencionado, menciona lo del PANI. Es una institución que no ha salido en los debates. El Patronato Nacional de la Infancia es una institución... Parece como que si estuviera bien, porque ninguno de los demás candidatos la menciona. ¿Por qué será? Porque es un tema excluido, es un tema que la gente no menciona, pero es una epidemia nacional. Somos miles los hombres y las mujeres de este país que vivimos alejados de los hijos. Y vivimos alejados de los hijos por medidas del PANI. La presidenta ejecutiva del PANI, Kenly Garza Sánchez, es amante de Choreco. Bueno, así salió, entonces, ¿verdad? Pero ¿es de inteligencia artificial o es real? No, lo hemos informado a un montón de medios. ¿Por qué ella no contesta? Si fuera mentira, contestaría. De hecho, hizo un viaje a Dubái para encontrarse en Dubái con Choreco. De nuevo. Entonces, cuando yo hablo de 8 o 9 figuras cercanas al gobierno, altas figuras del gobierno cercanas al narco, yo mencionaba a Kenly Garza. Y la gente decía, ¿pero por qué la metes a ella? Bueno, porque además, como se vio en una película hace poco en nuestro país, hay tráfico de niños. Y ese tráfico de niños tiene que ver con el PANI. Cuéntame un poco más acerca de ese tráfico. ¿En qué consiste? ¿Le quitan los niños a la gente, lo venden o cómo hacen? Durante 8 meses yo me amarré con cadenas al PANI. Los papás y las mamás llegaban ahí. Por ejemplo, un día llega una muchacha de Grecia, de 30 años, abogada, y me dice, mire, es que estos clientes míos quieren que yo le cuente algo, pero tiene que ser entre usted y yo solos. Muy bien, nos reunimos por aparte ese mismo día, y ella me dice, mire, es que yo soy una hija adoptada por una familia en la comunidad de Grecia. Y me adoptaron a mí y adoptaron a 3 hermanos míos de sangre. Nosotros somos hijos de una prostituta de Grecia que tuvo al menos 5 hijos. Y 4 hermanos nuestros estamos juntos. Y nunca me acuerdo ni el nombre de ella ni el nombre de los demás. Pero no olvido el nombre Ashley, por lo que ella me contó. Cuando ya están 4 hermanos juntos, aparece en un albergue Ashley, una chiquita hermana de estos 4. Entonces ella empieza a llorar en la conversación. Y le digo, ¿y quién era Ashley? Mi hermana menor. ¿Y qué pasó? Mis papás no pudieron comprarla. Le digo, un momento, ¿cómo no pudieron comprarla? Sí, mis papás le pagaron al PANI 10 millones de colones por cada uno de nosotros, pero de hace 25 años. 10 millones. Ajá. Entonces, una pareja de Grecia adoptó a 4 hermanitos y no pudieron adoptar a la quinta porque no pudieron reunir los 10 millones más. Es decir, que la venta de niños en el PANI es una práctica generalizada del último medio siglo, por lo menos. Yo denuncié a por lo menos 2, 3 oficinas del PANI que venden niños, la de Cariari de Pocosí en el Caribe, la de Puerto Jiménez en el sur del país y la de Orotina. Pero además que denuncié y ha habido allanamientos, además de denunciar a esas 3,
Por ejemplo, denuncié a un ginecólogo. Vea qué curioso, el ginecólogo que me recibió a mí. El ginecólogo que atendió a mi mamá en mi parto hace 50 años, Ajá. un señor de 80 años, tuvo que ver con la venta de niños. Y entrevisté a una mujer en Cartago que hace 38 años le robaron a su hijo. ¿Y todos esos casos llegan al Poder Judicial o no? Llegan al Poder Judicial, yo he llevado muchos de esos casos al Poder Judicial. ¿Y qué pasa? Pero ¿Quién te yo responde? no ¿Qué le dicen? tengo fe ya al Poder Judicial. Sinceramente, le tengo fe a la DEA, a la CIA y al FBI. Y ahora la información que tengo, sobre todo de narco, la llevo directamente a la Embajada Americana. Y el Poder Judicial, pero el Poder Judicial, ¿qué dice con respecto a todas esas denuncias? O sea, ¿hacen algo? ¿No dicen nada? El Poder lo- Judicial ¿Quién? guarda silencio. Yo soy un bicho raro para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no les tengo miedo, porque los enfrento y porque tengo mucha información de graves irregularidades del Poder Judicial. Porque ya que estamos hablando del narco, si hay una organización, una institución, una estructura permeada por el narco, es el Poder Judicial. Jueces, fiscales y hasta magistrados. Recuerde que Celso Gamboa renuncia de ser ministro de Seguridad del gobierno del PAC para ser magistrado directamente. Directamente. O sea, ya había mucha vinculación ahí Exactamente. entre ellos. Y entre los magistrados, más o menos la mitad de los magistrados le deben su nombramiento al grupo de Celso Gamboa. De hecho, entre ellos se dicen los Celsos y los dinosaurios. Los dinosaurios son los más antiguos y los Celsos son los cercanos a Celso Gamboa. De hecho, ¿por qué Celso Gamboa no se ha ido para Estados Unidos? Porque ni al gobierno, ni al PAC, ni a Liberación, ni a la Unidad le servía que Celso hablara antes de las elecciones. Si hubieran quedado sin Entonces, diputados, ajá, qué interesante. O sea, si hubieran quedado sin diputados, los de la Unidad, porque hubieran mencionado a Gerardo Vargas, ajá. a Leslie Bojorges, a Daniela Rojas, a Melina Joy, a Carlos Andrés Robles, a Óscar Cascante. Oiga qué montón. De Liberación hubiera mencionado un montón de gente. Del PAC hubiera mencionado a gente cercana de Carlos Alvarado y de Luis Guillermo Solís. Yo creo que Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado fueron tontos útiles del narco, porque no tengo pruebas de vinculación directa de ellos con el narco. Lo que tengo es pruebas de cómo las estructuras de seguridad estuvieron permeadas, al punto que los dos ministros, Celso Gamboa y Michael Soto, los dos eran los líderes del trasiego de drogas del cartel de los Soles por América Central. Y ministros de seguridad, imagínense. Ni el PAC tendría diputados para la próxima, ni Liberación, ni la Unidad, si Celso hubiera hablado. Entonces, ¿usted por cree eso que no lo han mandado. cree que sean, digamos, bueno, de hecho, Es Celso ha pre- recibido bastantes visitas? Es premeditada la lentitud. Sí, Hasta claro. ha hablado más que cualquier otro preso. Celso ha recibido visitas, ha tenido medios de prensa. La CIA me mandó a mí la entrevista entera de Repretel, porque publicaron 46 minutos y la entrevista duró 1:20. Ahí menciona a Leslie Bojorges, el abogado, el diputado del PUS, que ahora le da la adhesión a Laura. Ajá. Ahí menciona a Leslie Bojorges, ahí menciona a Michael Soto. ¿Por qué quitan a Randall Zúñiga con ese montaje de denuncias falsas de abuso sexual? Igual que son montadas las de Fabricio, igual que son montadas las que me han hecho a mí, mi ex esposa Gabriela Arroyo Chacón y toda su familia vinculada con narcos. ¿Por qué quitan a Randall Zúñiga? Porque Randall Zúñiga detiene a Celso y le quita el celular y se lo da a la DEA. Y ahí está toda la evidencia de la relación de Celso con los Estupiñán Montaño de Colombia, con el Mencho, con el cartel del Golfo, con el cartel de Sinaloa, con el cartel Jalisco Nueva Generación, con el narco Gallo o Sombra o Papá Chávez, con Diablo, con Macho Coca, con Pecho de Rata, con Pancho Villa, con Marvito Gardela, Villalobos Gardela en Puerto Jiménez. Imagínense que Celso tenía como 10 oficinas en todo el país. Tenía oficinas en todos los lugares donde tenía una unidad de narcotráfico. En Acerrí, con Agustín Corrales, en Puerto Jiménez con Marvito Villalobos Gardela y Teresa Gardela, en Golfito con Pancho Villa,
en Ciudad Daily con los viales de Liberación Nacional, en San Vito con los Jalaguaro, en Limón con Machocoque, Pecho de Rata, en Guapiles con Diablo. Así funcionó. Ajá. Como diputado, ¿usted daría su voto, su aprobación para seguir con la construcción de la cárcel? ¿Cree que esa es la solución, esa mano dura? La cárcel no es la solución, pero que sí necesitamos cárceles más grandes, más espaciosas, que los privados de libertad trabajen, que haya un espacio para los que no son privados de libertad, que son de apremio corporal por pensión alimentaria, que viven situaciones inhumanas en la cárcel. Creo que hacer cárceles más grandes es algo necesario, pero me parece muy grave la relación del presidente con Bukele, porque es una relación politizada con un dictador. Bukele ha hecho cosas muy importantes, pero Bukele no es un presidente, es un dictador ya, como lo es Daniel Ortega. Por cierto, Daniel Ortega está metido en un narco. Daniel Ortega tiene más de 15,000 hectáreas entre San Carlos y Los Chiles. Daniel Ortega tiene que ver con el cartel de San Carlos, que es el cartel donde están Pollo, Mono, Chinoteja. Que todo eso lógico. Sí, Pollo, Mono, Chinoteja, Pitufo, los Pitufos, los Retana, los Carranza, los Paínos, los Paninos, el señor Quintas. Es un montón de gente, todos vinculados con el narco que viene de Venezuela y que viene de Nicaragua. ¿Hay relación del narco con el tema de Cruzitas? Por supuesto que hay relación del narco con el tema de Cruzitas. Hubo una denuncia, Camilo, que quedó en el olvido, y es lo que sucedió en San Carlos, fue donde estaban desalojando a la gente. Chorreras. ¿Usted lo denunció? Es una barbaridad. ¿Qué pasó con eso? Quemaron 77 casas, 2 iglesias, un salón comunal y una escuela. Quemaron. ¿Quién lo hizo? El gobierno. Y lo quemaron porque decían que es que Chorreras está dentro de la milla fronteriza. Ajá. Que es una franja. Una franja, gracias, como de 2 kilómetros, en toda la frontera. Pero vea qué increíble. Quemaron el pueblo de Chorreras. Lo quemaron porque por ahí pasa la droga. Y no podían tener ahí familias. Y en cambio, ¿Qué pasó con las familias? El día que el presidente me ataca, porque yo dije que él consume supositorios de cocaína, Ajá. que lo dijo Choreco, yo lo único que hice fue hacerlo público. Él me ataca en una actividad en México de Upala, Ajá. donde están haciendo una inauguración en una escuela o en un colegio, ajá, dentro de la milla fronteriza. Vea qué doble moral. A un pueblo que se llama Chorreras lo destruyeron, y en México de Upala inauguran una escuela en esa misma franja. ¿Qué pasa? Que a Chorreras había que eliminarlo porque por ahí pasan oro y pasan drogas. ¿Y qué pasó con toda la gente? Tenemos un video. La familia, ¿qué pasó con las familias? Están en centros comunales, están en salones comunales. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque este país olvida esos temas. Solo mi candidata de Alajuela, la candidata que es mi compañera, Susan Rodríguez Calvo, que no es familia mía, pero de casualidad los dos somos Rodríguez. Yo voy de primero en la lista de diputados por San José y ella va de primero en la lista de diputados por Alajuela. Ella fue la activista que sacó a la luz todo esto. Un día me encierran a mí en San José y la encierran a ella en San Carlos. A ella por estar protestando por este tema y a mí por estar protestando por un tema de narcos en San José. Y no hay fotos, videos de las casas quemadas, de todo eso. Hay fotos, hay videos, le voy a mandar fotos, le voy a mandar videos y además le voy a mandar el video que demuestra el trasiego de drogas y de oro en la frontera. ¿Sabe quiénes trasiegan? Los policías. Los policías que quemaron esas casas, que destruyeron las casas de Chorreras, de Cutis, de San Carlos, ajá, son los que trasiegan la cocaína y el oro en la frontera. O sea, hay un robo del oro de Costa Rica gigantesco por parte del gobierno de Nicaragua. ¿Qué podemos hacer desde una diputación en ese tema? Muchísimo. Yo pienso que yo he logrado muchísimo siendo solo periodista y activista social. Y que puedo lograr mucho más si soy periodista, activista social y diputado. Y por eso pido el voto para el partido Aquí Costa Rica Manda, porque además
si yo no llego solo, sino que somos 8 o 10 diputados, vamos a tener un bloque antinarcos muy importante. Luchando por el narco, por la Contra el institucional... sí, contra el narco, también por las instituciones como... Contra los abusos del PANI, contra los abusos de INAMU, contra los abusos en pensiones alimentarias, contra el terror que siembran los créditos, préstamos gota a gota en el país, contra el sicariato, contra el narco, contra el lavado de dinero. ¿Qué harías contra los préstamos gota a gota? Hay que crear... Digamos, hay personas que no tienen acceso al crédito formal. Hay que crear una unidad élite de la policía en nuestro país que ataque el tema narco, lavado de dinero y préstamos gota a gota. Porque además los préstamos gota a gota son el goteo, de lavado de dinero. Es plata del narco. Y hay que intensificar la relación de Costa Rica con la DEA, con la CIA, con el FBI, con la inteligencia europea, con la inteligencia de Italia, de España, de Alemania, de Bélgica, de Holanda y de Israel. Mi pregunta va, o sea, atacamos el préstamo gota a gota, pero ¿cómo hacemos con la gente que necesita ese préstamo? Porque no tiene acceso a un préstamo formal. Hay que a un emprendedor que quiere poner un negocio. Hay que abrir completamente el crédito. La banca de crédito la banca de desarrollo no ha sido tema en esta campaña. Igual que el PANI no lo fue, ni INAMU. Pero la banca de desarrollo no existe, porque a usted le piden garantías y un emprendedor no tiene garantías. Un emprendedor necesita que le presten el dinero, que haya un respaldo institucional para ese tipo de préstamos. Y hay un serio problema en el país. Me parece que además el PAC destruyó la fibra social de Costa Rica congelando los salarios del sector público. Hay que acabar con la ley de empleo público, es la primera vez que lo digo. Hay que acabar con la ley de empleo público. El PAC congeló los salarios y ha destruido. Hay maestras, hay docentes, hay funcionarios públicos que tienen que recurrir a los préstamos gota a gota. La ley del empleo público sí es un daño que le hace a las instituciones porque también hace que, digamos, un empleado público no se puede evaluar y aunque sea ineficiente en su trabajo no se puede despedir. Y de la misma manera el haber eliminado las huelgas. Satanizan las huelgas, pero un país es más peligroso sin huelgas que con huelgas. ¿Por qué? Porque el escape a las situaciones sociales muchas veces es un movimiento en la calle, como pasó aquí en el TLC con Estados Unidos, en el combo del ICE. Desde que yo era un huila como periodista, desde el 98 en el TLC, en el combo del ICE, desde el 2006, 2007 en el TLC con Estados Unidos. Ahora, mucha de esa gente que podía conseguir cambios, por ejemplo, los agricultores no los pueden conseguir, y no tienen crédito tampoco, entonces recurren al lavado de dinero y al préstamo gota a gota. ¿No crees, Camilo, de que, digamos, la campaña siento que se ha enfocado mucho en luchar contra la figura de Laura, contra la figura de Rodrigo, que ya va de salida, de hecho va de salida, pero poco se ha luchado contra la figura de los diputados, digamos, y proponer diputados nuevos? Pero ahí va a haber una gran sorpresa. ¿Qué? Ahí va a haber un quiebre del voto y ahí va a haber una gran sorpresa. No me imagino que Laura tenga, póngale mucho, 20 diputados. Si le va requete bien, consigue la mitad de los 40 que está pidiendo. ¿Por qué sería un peligro los 40? ¿Por qué? Hay gente Porque que va a pasar aquí lo que pasó en El Salvador, lo que ha pasado en El Salvador muchas veces, lo que ha pasado en Nicaragua. Es que una dictadura no solo llega con armas, una dictadura puede llegar a través de la democracia. Fue lo que pasó con Hugo Chávez. Hay una similitud entre el discurso de Hugo Chávez en Venezuela y el discurso de Rodrigo Chávez en Costa Rica. No, una democracia requiere de negociación, requiere de pleito. Una democracia es lenta por naturaleza. Solo una dictadura puede ser rápida. En una democracia usted tiene que sentarse, tiene que ponerse de acuerdo, tiene que negociar. Y eso es lo que no le gusta a Rodrigo Chávez, porque él no sabe negociar. Rodrigo Chávez se peleó con los Arias, se peleó con Liberación, se peleó con la Unidad, se peleó con la Iglesia Católica, que lo amaba. Porque recuerde que veníamos de 2 gobiernos ateos. Ajá. Que hasta los gobiernos el PAC del atacó PAC mucho al padre Sergio. Atacaron al padre Sergio, Sí. que es el cura católico que tiene la obra social más sólida. Pero además,
Yo trabajé muchos años en Canal 13. Nos prohibieron decir que Dios le bendiga. Gracias a Dios. El PAC quería negar la existencia de Dios. Negar la existencia de Dios. Por eso los obispos católicos estaban contentos con Rodrigo Chávez. Pero Rodrigo Chávez mina todos los puentes por los que después tiene que pasar. Se peleó con Liberación, se peleó con la Unidad. No, así no se puede gobernar. Por eso es que él pide 40 diputados. Porque alguien con talento para negociar no necesita 40 diputados. Necesita acuerdos, necesita ponerse de acuerdo. Y él no sabe hacerlo. Una de las debilidades quizás que tiene más es de que no acepta que le digan que esté equivocado. Y yo creo que una de las virtudes de la democracia es que un gobernante acepte que está equivocado. A mí me dijo que no pobre, se hizo bien, digamos. Pobre, desgraciado, desvirolado, otra palabra por ahí. Porque lo denuncié, porque denuncié que él consume cocaína. Yo me reuní en un restaurante en San José con personas que estuvieron en fiestas donde estaba el presidente Rodrigo Chávez con colaboradores de Celso Gamboa, donde repartían sacos de billetes y había ahí drogas. Yo no me lo inventé, las grabaciones están en el poder de la DEA, pero él no acepta equivocarse y no acepta que en una democracia hay que ceder. Usted no consigue todo lo que usted quiere. Yo tengo unas posiciones, usted tiene otras y nos tenemos que poner de acuerdo. Así es una democracia. De lo contrario es una dictadura como la hay en Nicaragua con Daniel Ortega, como la había con Maduro y ahora con Delcy en Venezuela. Y como la hay en El Salvador, aunque nos guste esa dictadura, porque nos gusta. Lo que pasa es que una dictadura, según el diccionario de ciencias políticas, una dictadura es diferente a una tiranía, ¿verdad? Y de hecho, de la dictadura, por eso es que el Imperio Romano ponía dictadores temporales, pero después los quitaba para volver a la república, porque si no se volvían tiranos, que fue lo que pasó con varios que se volvieron tiranos, como Nerón y otros más. Entonces yo creo que todo tiene su tiempo para decir hasta aquí, ¿verdad? O sea, ya se cumplió, ya. Sí, pero ya yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de dictaduras. O sea, para mí Bukele ya tenía que haberse ido. Ya tendría que haber cumplido. Hizo un gran trabajo, por eso pero ya tenía que irse. Él tendría que haber cumplido ya su tiempo, digamos. Aquí Rodrigo Chávez ya cumplió su periodo y ahora tendría que Alguna gente dice que él va a salir y que va a ser ministro de la presidencia de Laura. No lo creo. Que él quiere volver dentro de 4 años. No lo creo. Bueno, él tiene una casa en Portugal y tiene una casa en Estonia, de donde es la esposa. Que por cierto, la esposa pasa más allá que aquí. Y ahí en esa casa del presidente hay hasta fiestas con prostitutas. Y eso es Vox Populi. Solo que solo yo me atrevo a decirlo en público. Pero a mí eso me lo han dicho 50 personas cercanas al narco. Con el digamos, al cargo de ministro. Al día siguiente y nunca más lo volvemos a ver aquí. Y con el ministro de la presidencia no podría funcionar porque el ministro de la presidencia tiene que ser negociador. Jamás. Y él que menos tiene. Va a empezar carajeándome a mí si yo soy diputado y carajeando a los de Frente Amplio si tienen diputados y a los del PAC. Él no es un negociador. Y además le voy a decir algo más. Él es un costarricense que vivió afuera 36 años. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 41. Imagínese. Como decir que usted tuviera 5 años cuando él se fue de Costa Rica. Él pasó 36 años fuera del país. A él no le importa Costa Rica, él va a agarrar los tiliches y va a volver a jalar. Acuérdese de mí que eso va a ser así. Porque además, si se queda aquí, va a terminar en una perrera como José María Figueres lo dijo. Él llegó con muy poco respaldo popular. Y llegó porque la gente odia a la figura de José María Figueres. Y José María Figueres se lo ganó. Sí, es que yo creo que él logró expresar mucho el descontento popular. Yo creo que esa es una de las cosas que la gente valora. Hoy en día, digamos, entre los candidatos presidenciales, yo me atrevería a decir que quizás la mayoría, el 90%, son muy preparados. Yo creo que tenemos uno de los mejores candidatos presidenciales, sí. Excepto quizás el oficialismo, pero de los demás, entre los otros 19, hay muy profesionales. Ella también es preparada. Laura Fernández también es preparada para ser asesora, para ser asistente de un ministro. Pero, por ejemplo, el puesto de ministra de Planificación le quedó grande. Los educadores están ganando mucho menos de lo que tienen que ganar por mes porque ella se jaló un tortón haciendo un cálculo con la ley de empleo público.
Ella no tiene méritos para ser presidente de Costa Rica. No es una mujer brillante, no es una mujer descollante. Dígame qué ha hecho hasta el día de hoy por Costa Rica. Nada. Y la gente que dice, para ir cerrando ya, la gente que habla de la continuidad, ¿continuidad de qué? ¿De qué cree usted? Sería como la cuarta parte del PAC, porque este gobierno es muy parecido a lo que traía el PAC. El PAC fue de ruptura con Liberación y con la Unidad. Y esto sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. No hay tal... La gente que dice que es el mejor presidente de la historia de Costa Rica, perdón, son unos ignorantes de la historia de Costa Rica. Rodrigo Chávez no le limpia los zapatos a José Figueres Ferrer, ni a Rafael Ángel Calderón Guardia, ni a Luis Alberto Monge, ni a Daniel Oduber, ni a Rodrigo Carazo, ni a Ricardo Jiménez, ni a Julio Acosta, ni a León Cortés Castro, ni a Alfredo González Flores, jamás. Jamás, sí. Ni a Juan Rafael Mora Porras, jamás, ni a Tomás Guardia, ni a Braulio Carrillo. Mire, ahí hay dos figuras que son dictadores de la historia de Costa Rica. Braulio Carrillo y Tomás Guardia. Tomás Guardia fue presidente de Costa Rica de 1870 a 1882. Dictador. Quitó la pena de muerte. Un dictador que quitó la pena de muerte. La Constitución de Costa Rica hoy es la continuidad de la base de la Constitución Política de 1870 de Tomás Guardia. La constituyente del 49 tomó esa misma base, no hizo una constitución nueva. Braulio Carrillo, la ley de bases y garantías, el arquitecto del Estado costarricense. ¿Cómo vamos a comparar a este pachuco jaguaro, que es un gran tapiz y un drogadicto, con los hombres preclaros que ha tenido la historia de Costa Rica? Es que no hay cómo compararlo, jamás. Les repito, Rodrigo Chávez no le limpia los zapatos a José Figueres Ferrer, fundador de la Segunda República, del voto femenino, de la abolición del ejército, del Ministerio de Cultura, de la Sinfónica Nacional, fundador del IMAS, del IMBU, del BAMBI, del IFAN. No puede compararlo. Del ICE, de Recope, no lo puede comparar. Daniel Oduber y Rodrigo Carazo, los fundadores de los parques nacionales que nos han hecho famosos en el mundo entero, uno de los 10 países más lindos del mundo, por esos parques nacionales. ¿Qué hizo Rodrigo Chávez? Le pregunto. ¿Cuál institución? ¿Cuál ley? No me jodan la vida, jamás. Es un bocón, es un pico de oro y nada más. Y ha logrado empolinarse en el discurso, que es un discurso justo, de molestia ante esos partidos. Porque así como dije que Calderón Guardia es brillante, su obra, Garantías Sociales, Código de Trabajo, Caja Costarricense del Seguro Social, Universidad de Costa Rica, Ministerio de Agricultura, Calderón Guardia no merece la cochinada de partido que es el PUSC hoy, que lleva de primer lugar por Alajuela a un peón de narcos, que lleva de primer lugar por Punta Arenas a un narcoalcalde. No, la unidad debería desaparecer, Liberación debería desaparecer. Estoy de acuerdo, el PAC debería desaparecer. Y él se empolina al presidente en ese discurso y la gente dice, sí, tiene razón. Él nunca dejó de hacer campaña política. Él nunca paró la campaña política. ¿No comparte usted la visión de Álvaro? Me gustó mucho la respuesta, a mí personalmente. Alvarito. Me gustó mucho la respuesta que dio Álvaro Ramos cuando le dicen que si él no está de acuerdo con toda la corrupción de PLN, ¿por qué no salió de ahí? Y él dice que las grandes dictaduras se han dado por divisiones de los partidos democráticos, como ocurrió en otros lugares. Yo pienso que Liberación, y que él pisa en una renovación. ¿Será que no es posible la renovación de? Yo pienso que Liberación, la Unidad y el PAC deben desaparecer. Y se salvaron porque no habló Celso. Si Celso hubiera hablado, el PAC no hubiera tenido diputados, Liberación no hubiera tenido diputados y el PUS no hubiera tenido diputados. Y si tienen diputados, que yo espero que el PUS no tenga, y espero que el PLP no tenga, y espero que José Aguilar no tenga, porque es una tureca. En El Salvador usan la palabra tureca. No.
¿Qué es? José Aguilar es una tureca. ¿Quiénes lo financian? Antonio Álvarez de Santi, Liberación Nacional. Valenciano Camer, OPA. O sea, Laura. ¿Qué es lo que piensan? Que si Laura no llega a la mayoría, con los diputados que pudiera sacar José Aguilar, hacen la mayoría. Es una tureca, es un espejo. Es el equipo B. ¿Por qué Valenciano se bajó de la campaña de Laura? Por dos razones. La primera, porque él no era el candidato. A mí me invitan a una entrevista en OPA. Y Jorge Obando, Coqui, lo tengo grabado, me dice, mira, necesitamos que hables contra Laura. Lo que has dicho de la casa de Laura. Porque a Laura Fernández le construyeron la casa dos narcolavadores. Jerry y Deini Rivera Rojas de Cartago. Del clan de Candela, un narco de Cartago, que fue acribillado en el año 2017. ¿Por qué ellos me invitaron? Porque querían que yo atacara a Laura. Porque Valenciano Camer, el papá de los princesos, de Jorge Obando y de Douglas Douglas Sánchez, quería ser el candidato. Y no lo logró. Después negocia con Laura. Pero luego él manejaba las finanzas, ¿no? Pero después se va con José Aguilar. ¿Por qué? Porque José Aguilar es el plan B del gobierno y el plan B de Bukele. Bukele viene aquí en plena campaña política a hacer campaña con el presidente. Pero su prima es la esposa de José Aguilar. Es un plan B. Es una selección B. Es un equipo tureca. Y yo espero que no saquen ni diputados, ni José Aguilar, ni PLP. Yo tengo fotos de Eli Feinsack con Berta Paola Otoya, una narco, la viuda negra. Tengo fotos de la viuda negra en la casa de Eli Feinsack. Espero que ni Eli Feinsack, ni José Aguilar, y ojalá que ni el PUSC saquen diputados. Hay que limpiar este país de narco. Ojalá se murieran Liberación, el PUSC y el PAC. Y la fiscalía sostuvo aquí a Celso, porque si Celso habla lo que tiene que hablar, todos esos partidos se quedan sin diputados. Ok, bueno, para ir cerrando, Camilo, dígale a la audiencia por qué votar por Camilo Rodríguez, por qué votar la bandera de aquí Costa Rica. Yo no voy a ir a hacer a la asamblea nada que no haya hecho hasta hoy. Voy a ir a combatir al narco, voy a ir a combatir al PANI, voy a ir a combatir a INAMO, voy a ir a combatir la epidemia nacional que es las miles de personas esclavizadas por préstamos gota a gota, la epidemia que es miles de hombres y miles de mujeres alejados de sus hijos, la epidemia que es el sicariato en este país. Solo en este gobierno han muerto más personas en Costa Rica por homicidios que las que murieron en las Torres Gemelas. Solo en este gobierno han muerto más personas en Costa Rica que en la guerra del 48. Este gobierno ha sido pésimo en seguridad. Se ha vendido al narco. Hay que sacarlo y hay que sacar a patadas a los narcos para que este país sea el país de paz, de justicia social, que durante muchos años fue y que en este momento ya no lo es. Bueno, ahí estábamos. Aquí Costa Rica manda banderita azul con anaranjada. Vote por el partido que usted quiera. Hacemos un llamado para que usted quiebre el voto y que vote por los diputados de partido azul y naranja. Aquí Costa Rica manda, bandera azul, letra naranja para diputados. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos platicando con Camilo acerca de todas estas denuncias que se han levantado, todas estas interrogantes que han surgido alrededor de la figura del presidente, del gobierno actual y muchos temas más. Así estaban las cosas y esto es Diario Ya. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta la próxima.